Saludos nuevamente, amados hermanos, amigos, la comunidad cristiana de fe en Montería. Hablamos hace 8 días, creo, acerca de este tema y dejamos la continuación en esta nueva enseñanza acerca de la salud oral, la forma correcta de hablar. Vimos unos principios generales que sé que ustedes los han atesorado y puesto en práctica durante esta semana y de aquí para adelante. Hemos dicho que el libro de los Proverbios tiene una serie de dichos profundos, sabios consejos acerca de cómo hablar, de qué manera relacionarnos a través de nuestras palabras con las personas, que es muy, muy importante para Dios el uso adecuado de este don comunicativo, de esta capacidad creativa. Sabe que estamos creando, porque dice que la fe, el espíritu de fe, habla. Creí, por lo cual hablé. De tal forma que debemos ser muy responsables, estar muy atentos de lo que estamos soltando con nuestras palabras y cuidarnos, como nos decía Santiago, ser prontos para oír, pero tardos para hablar, tardos para airarse. Ahora, que ninguno, sobre todo los varones, esposos, que ninguno tome esto para seguir en el mutismo, en la mudez, que a veces nos coge a nosotros los hombres, porque ciertamente son más comunicativas las mujeres por diseño de Dios. Nosotros tenemos menos capacidad comunicativas en cuanto a las conexiones intercerebrales, dicen algunos, pero tenemos que hacer un poco más de esfuerzo, ¿verdad? Se sabe que la esposa puede estar en la casa y nosotros salimos al trabajo y cuando llegamos a la casa ella tiene tanto que decirnos, mientras que nosotros que hemos estado en la casa, en la calle, en la oficina, en el transporte, viendo tantas cosas, sin embargo, nos limitamos a decir que nos fue bien, que igual, o monosílabos, mientras que ellas no han salido de casa y tienen tantas cosas que comunicar por los detalles, y todo esto se debe complementar para que haya una buena relación, pues somos seres relacionales. Dios quiere que habitemos en comunidad, que se llama familia, la primera institución, o en la iglesia, o en el barrio, seres relacionales. Y uno de los aspectos más importantes para tener buenas relaciones interpersonales está en la capacidad de hablar, cómo lo hacemos de otras personas, cómo lo hacemos con las personas. Y en esta ocasión, recordando rápidamente los principios que vimos generales, oiga más y hable menos. En segundo lugar, revise los motivos o las intenciones del corazón, porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. Eso está casi que automático. De hecho, mi boca revela lo que está en mi corazón. El principio también es ese, que lo que yo hablo muestra qué tan vacío, o qué tan herido, o qué tan necio, o qué tan sabio, o qué tan lleno de la gracia de Dios estoy. Lo revela lo que hablo. También dijimos en tercer lugar, hablar sin pensar te causará mucho pesar. Por eso es clave la madurez en este sentido, para no precipitarnos a responder antes de escuchar. Y dijimos en cuarto lugar, cuando hablo más con Dios, hablaré mejor con los demás. Y si hablo más de Él, hablaré menos de los demás. En esta ocasión vamos a mirar algunos principios particulares en estos dos aspectos, al hablar a los demás, la forma correcta, la salud oral, en el escenario cuando hablamos a los demás. Esto incluye cónyuges, hijos, tanto los hijos naturales como los hijos espirituales, compañeros, empleados, cualquier tipo de persona con la que nos encontremos, interactuamos.
es muy frecuente que como padres, y yo tengo que traer a colación varias veces, cuando tenía que corregir a nuestro hijo David por algo que había hecho, aunque había hecho algo mal. Sin embargo, también yo hice varias veces algo mal, y era el tono con que lo trataba de corregir, porque esto tiene que ser de mucha valoración y de mucho cuidado al hablar a los demás. No es tanto lo que decimos, sino el tono con que lo hacemos. Hay que saber medir, manejar la intensidad de la voz, y si hay alguna ofensa o algún enojo, poder tener el control del Espíritu Santo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y está conectado, si se acuerdan, con Santiago 1:19, ¿verdad? Que decía, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, la forma en que se peca más frecuentemente cuando se ha airado a alguien es con la boca. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y teniendo en cuenta siempre el manejo de estas emociones, el enojo, la frustración también. Entonces, para corregir a los niños, a los hijos, nunca sea en medio de enojo y de ira, sino en la paz y en la calma. Al hablar a los demás, veamos 4 principios. Hable para empoderar. Hable para desarrollar en la otra persona cosas que han estado dormidas o cosas que han estado descuidadas. Pero hable de la manera que empodera, que le da aliento a esa persona. Dice el Proverbio 10:11, manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo. Hablar para empoderar es poder hablarle a ese propósito que Dios tiene en la vida de esa persona. Es hablarle a ese potencial que Dios ha puesto en cada ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nos pasa con frecuencia que nos fijamos en lo que les falta a las personas y descuidamos ver el potencial que tienen, ver las capacidades que Dios les ha dado. Cuando nos enfocamos solo en el punto negro, cuando nos enfocamos solo en la debilidad de una persona, vamos a estar como paralizados, bloqueados para poder empoderar a la persona. Es como una forma negativa de la relación, sea con los hijos espirituales, con los hijos naturales, con los empleados, con cualquier persona, que el que se acerca a ti pueda saber que se acerca a ti y va a encontrar una palabra que lo levanta, una palabra que lo afirma, una palabra que lo pone como en la senda. A veces perdemos el rumbo todos en momentos, por situaciones, por crisis, situaciones que nos suceden en la vida. Podemos de pronto desenfocarnos. Entonces, cuando hay alguien que nos empodera, es como para afinarnos, para enfocarnos, para ponernos en la dirección correcta, que de pronto nos hemos extraviado. Así que manantial de vida es la boca del justo. Conectado con esto, hable para animar a las personas. Sus palabras sean de ánimo. El proverbio también 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan. Es el trabajo pastoral, apacentar, traer paz, traer tranquilidad, animar. Es traer las personas a un estado de esperanza. Estamos todos enfrentando diversas pruebas, diversos asuntos, todos en esta tierra. Qué bueno encontrar personas con las cuales nos puedan animar
animar en las cosas de Dios. Un verdadero amigo, jóvenes que están escuchándonos, y todos los demás también, pero los verdaderos amigos son personas que nos animan en las cosas de Dios, que nos animan a buscar de Dios, a orar, que nos animan para continuar, para no rendirnos, para no retroceder. Los verdaderos amigos son esos que cuando tienen la oportunidad, sus palabras nos apacientan, palabras nos alientan, nos animan. En tercer lugar, hable con gracia. Dice el Proverbio 10:32, y si lo han notado, estamos en el capítulo 10 de Proverbios, en estas tres claves. Hable con gracia. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Puede ser algo difícil que decirle a una persona, puede ser algo difícil, una corrección. Hay momentos en que hay que hablar para corregir, pero también se puede hacer la corrección con gracia. ¿Sabe qué? A veces la verdad sola, lo que recibe la otra persona es rechazo. Si hay personas quebrantadas, si hay personas que han estado sufriendo situaciones diversas de maltrato, ¿verdad? De abandono, hablar solo con la verdad, sin la gracia. Entonces, lo que las personas asumen, lo que reciben y lo que el enemigo también distorsiona es más rechazo. Jesús nos enseñó cuando aquella ocasión en que le traen a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero interesante que no trajeron al hombre, porque si era el acto mismo, a no ser que hubiera sido el hombre invisible de donde salió pues ese personaje. Pero bueno, traen a la mujer sorprendida según la ley que en el monte Sinaí el mismo Señor Jesús había escrito en la tabla: no adulterarás. La ley castigaba con apedreamiento a los adúlteros. Pero después de una estrategia maravillosa del Señor Jesús para librarse de los acusadores de ella, cuando dice: el que esté sin pecado, tire la primera piedra, Jesús se endereza y dice: ¿dónde están tus acusadores? Y ella dice: no hay ninguno. ¿Y qué dice Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él lideró con gracia. Ni yo te condeno. Es decir, Jesús no estaba como tapándose los ojos de que no estaba ella haciendo algo indebido. Dice: yo no te condeno. Él era el único que podía apedrearla, según su primera declaración. Que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él, inocente, jamás hizo pecado, jamás cometió pecado, no hubo engaño en su boca, dice la Escritura. Él pudo haber sido el único que la hubiera apedreado, pero él mismo dice: ni yo te condeno. Ahí está operando la gracia de Dios. Vete y no peques más. Ahí opera la verdad. Lideramos con gracia y entonces podemos traer la verdad que restaura, la verdad que libera, la verdad que anima, que empodera también. Pero primero entramos con palabras de gracia. Este versículo, en una traducción de la Nácar Colunga, dice: los labios del justo están llenos de gracia, la boca del impío de perversidad. Y dice la Escritura que Jesús, lleno de gracia y de verdad, en el Evangelio de Juan, habla acerca del Señor Jesús. En cuarto lugar, cuando hablamos a los demás, debemos hablar con consideración, con respeto. ¿Hablamos con qué? Consideración, con respeto. Dice Proverbios 12:18. Lo mencionábamos la semana pasada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada,
Mas la lengua de los sabios es medicina. Es la violencia verbal, que es otra forma de abuso que causa heridas más profundas en la vida de las personas, de los niños, de la esposa, del esposo, de los compañeros de trabajo, de los empleados. Toda persona es digna de respeto y debemos ver la imagen de Dios en toda persona. Aunque no se le note, aunque no se vea, debiéramos ir más allá de lo que nuestros ojos naturales están viendo y poder reconocer que esa persona es digna de respeto y hablar con consideración. Porque nosotros también podemos estar en el lugar de Él. Con seguridad, lo que sembramos, vamos a recoger. Esta es una ley inquebrantable. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Así que cuando hablemos a otras personas, hagámoslo con el respeto, con la consideración que merece toda persona, todo ser humano. En esto también dice el Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para pelear se necesitan dos. El que pelea solo lo llevan al manicomio. Así que hablar con respeto, con consideración, es hablar de una manera que no ofende, que no hiere, que no maltrata. El Señor nos libre y nos guarde de toda forma de violencia verbal. Al hablar de los demás, este sería el otro aspecto que debemos considerar. Hable de los demás como quiere que hablen de usted. Es la regla de oro de Mateo 7:12. La regla de oro famosa que dice que hagan a los hombres lo que quieren que los hombres hagan con usted. Así que hable de los demás como quiere que hablen de usted. Hable para elogiar. Si tiene que hablar de otras personas, hable de lo bueno, de lo digno, de alabanza, de las virtudes. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, nuestro pensar, pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo digno de alabanza, en lo que es de buen nombre, así igualmente nuestras palabras. El Proverbio 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Que no dañemos a nadie con lo que hablamos. Hoy en día hablamos mucho escribiendo, ¿no? En estas nuevas tecnologías, tengamos mucho cuidado. Usemos bien las redes sociales. No retransmitamos, no reenviemos mensajes que no tenemos ninguna certeza que la fuente es correcta. No nos prestemos para armar situaciones, para enredarnos en situaciones incorrectas por no saber hablar o escribir hoy en día. Este es un principio muy clave. Cuando usted no habla con la persona, hablará de la persona con alguien más. Cuando usted no habla con alguien para poder como poner en claro las cosas, cuando ha habido algunas tensiones, algunas dificultades en la relación, usted debe hablar con la persona indicada, porque si usted no habla con esa persona, va a hablar de ella con otra, con otro. Y aquí se genera lo que conocemos la murmuración o el chisme, que causa muchos daños, muchas heridas, muchas desavenencias. Y los ambientes que debieran ser de paz, de armonía en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, pues se dañan, se afectan, se enrarecen. Entonces, seamos
transparentes en este sentido. He entendido que tienes algo conmigo. He entendido que has estado molesto conmigo. Hablemos al respecto. Aclaremos la circunstancia. Porque si no, el principio es que si usted no habla con la persona indicada, hablará de ella. Eso en el Proverbio 16:28 dice, Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe que para Dios el chisme es igual al asesinato? Hay un versículo en la ley, en el libro de Levítico, donde el Señor compara el chisme con el asesinato. No lo tengo aquí ya lo encontré, gracias a Dios. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Levítico 19, versículo 16. El chisme quita la honra, la fama de las personas, el buen nombre. ¿Y cuántas situaciones se han dado que han degenerado en hasta homicidios, riñas entre familias y todo lo demás? Así que tengamos esto muy presente. Otro principio es que entendamos, cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. A ver, el que lo entendió, lo entendió. Cuando Juan habla de Pedro a otras personas, le está hablando a esas personas más de él que de Pedro. El Proverbio 20:19. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Esto es verdad. El mismo que habla mal de otros contigo, hablará mal de ti con otros. Debemos saber parar los malos reportes. Debemos ser sabios y entendidos para no dejarnos contaminar. La comunicación, el chisme, la murmuración es como virus que se van transmitiendo fácilmente. Pero debemos ser personas que usan tapabocas, tapaoídos, tapabocas. ¿Cómo paramos un mal reporte de alguien? Diciéndole, ¿usted ya habló con esa persona? Le animo a que hable con él, porque yo no tengo nada que ver en esta situación. Puedo orar por ti, puedo apoyarte, pero sucede que el enemigo se da sus formas de dañar los corazones y entonces encontrar personas que están sentidas, molestas con una tercera. Y se da el hablar entre ellas y traer malestar a las relaciones. Pero el mismo que habla mal de otros contigo, ¿qué te asegura que no vaya a hablar mal de ti con otros? Unos principios más. Hable lo que dignifique a la otra persona. Cuando hables de otras personas, hable lo que dignifique. El Proverbio 21:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre. Por eso no atentemos contra la vida de nadie, ni nos prestemos para
estar en habladurías acerca de otras personas, que no nos consta que no hemos tenido ninguna situación con tal persona. La buena fama es más valiosa que la plata y el oro. También no hable mentiras de otros. Dice Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras, Dios aborrece y abomina el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:19. Esto es muy serio, muy serio. No le hagamos el juego al enemigo en ningún aspecto. Pero dice que el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, Dios aborrece y abomina. Porque Dios ama la paz, la armonía, la concordia, el bienestar de su familia. Y en último lugar, al hablar de otros, no hable de lo que no está autorizado. A veces, como consejeros que nos piden consejo, unas personas debemos pedir permiso de que si eso que está hablando lo puedo compartir con una persona correcta, con una persona que tenga una autoridad para resolver si las cosas siguen siendo complicadas. Pero no hable de lo que no está autorizado. Eso lo dice Proverbios 25:9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Parejas, no descubra en reuniones de parejas o de célula de parejas, no descubra los defectos de su esposo, de su esposa, no los publique, a menos que se hayan puesto de acuerdo y que el tema lo amerite, pero como un acuerdo, vamos a hablar este testimonio de lo que pasó con nosotros, que glorifique a Dios. Pero ha sucedido tristemente, y esto ha generado fracturas muy fuertes, en que en una reunión, en un grupo, en aras de la transparencia y de la verdad, exponemos, desnudamos al otro sin el consentimiento de la persona. Ahora, la última parte de esta enseñanza, salud oral, la forma correcta de hablar, tiene que ver cómo hablamos con nosotros mismos, porque con quien más hablas a menudo es contigo mismo. Estás contigo para donde quiera que vayas. Y en tu mente hay conversaciones. No sé si usted se da cuenta cómo habla con usted mismo y cómo pensamientos vienen y conectan con otros pensamientos. Y a qué horas yo empecé a pensar de esta manera y a hablarme de esta manera. Mucho de lo que vives corresponde a lo que hablas. Así que sea cuidadoso lo que usted se está hablando a sí mismo. Y debemos hablarnos a nosotros también, pero hablar lo que la palabra de Dios dice. Tengo varios versículos cuando camino en mi tiempo de las mañanas, versículos de la palabra de Dios que hablo a mí mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor. Él es poderoso para guardarme sin caída, presentarme sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Si soy tentado, Él es poderoso para socorrerme, porque Él también fue tentado. Así que usted tiene que hablarse, porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y no solamente hablas o recibes o escuchas la palabra de Dios cada 8 días cuando te congregas o a mitad de la semana, sino que diariamente cuando meditas la palabra de Dios, meditar es hablar la palabra de Dios. Dice, no se apartará de tu boca. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verdadero éxito está ahí. Y la clave es lo que hablas contigo mismo. Hablas del libro de la ley, no se apartará de tu boca. No dice de tu mesa de noche,
o de tu sala, o de tu escritorio. No, no se apartará de tu boca el libro de la ley. Meditarás en él de día, de noche. Y meditar es hablar. Meditar viene de como lo que hacen las ovejas, los rumiantes, que tragan el pasto y luego lo degluten y vuelven a masticarlo. Así un versículo de la palabra de Dios, un rema de su palabra que recibes en las mañanas, puedes entonces estarlo meditando y esa será una conversación que transformará tu vida, que programará realmente tu manera de pensar, que aconductará tu temperamento y tus decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Estos principios entonces los quiero dejar con ustedes, recordando que nos alimentamos físicamente con lo que entra a través de nuestra boca. El resto de nuestra nutrición es por lo que sale. Mucho de lo que vivimos tiene que ver con lo que hablamos. Primera de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El mejor uso que puedes darle a tu lengua es decir lo mismo que Dios dice. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Hable lo que lo estimule a usted. Proverbios 16:26. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula. No sé si usted se ha dado cuenta de los deportistas de alto rendimiento, Catherine Ibarwen y otros más, cuando van a hacer un salto, cuando van a hacer su ejercicio, su presentación, los pesistas, ellos están hablando, se están estimulando a sí mismos. Esto es lo que dice Proverbios 16:26. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca lo estimula. Hable lo que lo estimula. No se ate con sus palabras. Es quizá tiempo de revisar con más cuidado de qué nos estamos llenando y saciando. Y si no es de la vida, entonces terminar con ese ciclo de muerte que hemos soltado al hablar neciamente. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Cuántas cosas podemos estar diciendo que nos están atando, invalidando, en el sentido de hacernos inválidos, paralizando, porque no nos estamos estimulando, porque no nos estamos atando con las palabras? Como dice este proverbio 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Hable para retarse. No se consienta demasiado. Hable para retarse, porque dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Una causa de pobreza es la vanidad de nuestras palabras, pero en toda labor hay fruto. Así que debes hablarte a ti mismo lo que Dios ha dicho de ti. Vamos a orar. Yo quiero pedirte que hagas estas declaraciones conmigo. Diga: Señor, te pido perdón por no hablar conforme a las palabras tuyas, por ignorarlas o por no creerlas. Te pido perdón. Te pido que me desates de todo lazo por las palabras que he dicho en necedad, en frustración. Señor, que hoy sea libre de todo lazo sobre mi alma, sobre mi vida. Y declaro bendición sobre mi vida y tu favor para esta semana. Y con tu ayuda, Espíritu Santo, decido sobre todo hablar lo que Dios ha dicho de mí. Amén. Bueno, amados hermanos, espero que haya sido de ayuda.
esta temática de la salud oral, la forma correcta de hablar de otros a otros y a nosotros mismos. Y bueno, recordar que se acerca el segundo aniversario de la Comunidad Cristiana de Fe en Montería y estamos proyectados para Semana Santa, 9, 10 de abril, tener un encuentro, pasar allí el día, la noche del 9 y estar el día 10 también, es jueves y viernes de la Semana Santa. Estemos orando al respecto, que todos tengamos las posibilidades de participar, de asistir, que ninguno se quede por fuera y podamos celebrar la bondad de Dios en este encuentro, celebrando los 2 años, segundo aniversario de la Comunidad Cristiana de Fe. Así que les bendigo, será un encuentro de sanidad, de libertad en Cristo Jesús, que nos llevará a crecer en todo aspecto. Que el Señor les bendiga y les guarde una semana de paz, de bendición y de salud oral.